días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es viernes 21 de agosto, se está yendo agosto, de 2020. Con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado, cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 33 minutos. Dos cumpleañeros tenemos esta mañana. El compañero Juan Vega, ya llegando al 7º piso. Felicidades, Juancito, allá en Nandasmo, en la curva. En Pío 12, mejor dicho, en Pío 12, allá detrás de la olla de barro. Juancito, sobreviviente del repliegue, combatiente de la insurrección, veterano del ejército y también veterano de los tranques, porque ahí pasó encerrado hasta que él, pese a que es un lisiado de guerra, encabezó un grupo y sacó, ya sabes cómo, a los tranqueros que ahí estaban ubicados. Felicidades a Juancito, héroe viviente de la revolución. Felicidades también a Juana Francisca Huerta, allá en Matagalpa, en el reparto 1 de mayo. Hoy está cumpliendo años y la saludan su esposo Juvencio Fonseca y todos sus hijos Fonseca Huerta. Felicidades, Juana Francisca, Juanita. Y esta es una noticia desagradable, pues, pero yo quiero hacerlo como debe hacerse porque, o sea, a mí me parece que a veces nosotros solo consideramos héroes o heroínas a los compañeros, a las compañeras que tuvieron destacada participación guerrillera o militar, pero también hay héroes y heroínas de la vida cotidiana que han mantenido una actitud vertical a lo largo de toda su vida de entrega a su trabajo, al prójimo, a la revolución, y que les toca partir, pues, como a todos nos va a tocar en algún momento de la vida, ¿verdad? Lo que pasa es que no por eso deja de doler, sobre todo cuando te toca partir a los 60 años. Estoy hablando de la profesora Rosa María Herrera. Ella falleció ayer después de muchísimos años de padecer varias enfermedades, pese a lo cual jamás se quejaba, mantuvo su alegría de vivir. Hay dos características que destacan distintos compañeros y compañeras que la trataron de cerca y de sus hermanos. Y es primero que nunca se rindió y segundo su alegría. Ella era maestra. Con la revolución, cuando el Frente Sandinista retorna al poder en 2007, la nombraron directora de la Escuela José Benito Escobar hasta que ella se jubiló en 2018, 3 años después que le tocaba, porque ustedes saben que los maestros se pueden jubilar a los 55 años. Y ella era hija de Porfirio Herrera, barbero, y de Victoria Rugama, maestra rural, que influenció de tal manera a doña Victoria, a sus hijos, a sus 12 hijos, perdón, a sus 14 hijos, imagínate vos, 14 hijos. Influenció de tal manera a sus 14 hijos que 12 de ellos se convirtieron en maestros. 9 mujeres y 5 varones. Este año se han ido 3 de los Herrera, 3 de los 14. Y el primero que se fue ocurrió en los años 1998, cuando el huracán Mitch, él era funcionario del Ministerio de Educación y le dio un infarto y lo mató. Su nombre era Abel Herrera Rugama. Y este año han fallecido 2 compañeros, Víctor Manuel Herrera Rugama, que era cuadro profesional del Frente Sandinista, y Agripina Herrera Rugama, también ambos maestros, y los 2 se lo llevó la peste este año. O sea, llevan 3 fallecidos, la familia Herrera Rugama.
Uno de los hermanos es monja y profesora, María Jesús. Los otros hermanos son José Francisco, Marina Victoria, María del Rosario, Angelita, la profesora Angelita, Sebastián, Salvadora, Imelda y Clara Isabel. Y la profesora Rosa María, que falleció ayer, fue concejal suplente también del Frente Sandinista en el periodo 2007, 2007 a 2012. No, debió haber sido 2009 a 2016 debió haber sido, pero bueno, 2017. La profesora Rosa María Herrera. Y queremos dar nuestras condolencias a toda la familia, a sus hijos, a sus hermanos, especialmente a la profesora Angelita Herrera Rugama, una mujer muy activa en las redes sociales, una extraordinaria narradora, no de cuento, más bien de sus propias vivencias, pero es extraordinario, no sé si han tenido oportunidad de leerlo. Ella los ha publicado a veces en su página de Facebook y son magníficos, unos relatos, como te dijera yo, es que como son de ella, son muy vívidos y de mucho realismo del campo, de la ciudad, de anécdotas de su infancia, pero son preciosos. Y queremos rendir homenaje a la profesora Rosa María Herrera en su propia voz. Ella era cristiana y amanecía cantando. Ya te digo, ella padecía esas enfermedades de hace más de 20 años. Jamás se rindió y jamás perdió su alegría ni su confianza en sus creencias. Oigan a la profesora Rosa María Herrera. Puede faltarme en lugares delicados, sé que puede guiarme por sendas de paz, junto a aguas de reposo, siempre me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú siempre vas conmigo. Le cantaré todos los días de mi vida, y en su casa moraré por largos días. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú siempre vas conmigo. Te cantaré todos los días de mi vida, y en su casa moraré por largos días. Bueno, con esta canción los saludo, tengan buenos días, un buen sábado feliz, que yo voy para el baño. Luego sigo con este concierto musical. Bye. El día de su partida. Un abrazo a toda la familia, especialmente a la profesora Herrera. Son las 6 de la mañana con 42 minutos. Ayer el ejército de Nicaragua confirmó la captura de un par de asesinos cuyos nombres son Jean Humberto González Celedón y Cristian David Meneses Machado, el chino. Ambos activos participantes de los crímenes ocurridos en Masaya, y este chino fue uno de los asesinos del oficial de la policía Gabriel de Jesús Vado, cuyo cuerpo fue incinerado por órdenes del cura Harvin Padilla, el cura terrorista de Masaya. Este chino había sido capturado por la policía de Costa Rica por desórdenes en la vía pública. Ahí supieron los ticos lo que era este individuo. Y después
se vino con una banda de narcos. Él estaba vinculado a los Zetas, armado hasta los dientes. Entró por el lado allá de Río San Juan. Ahí lo agarraron. Ahí lo agarró el destacamento sur. ¿Ya? Y fíjense bien, miren lo que le agarraron a este individuo, a estos dos individuos, porque escaparon dos, eran 4 y escaparon 2. Llevaban una pistola y una cédula del señor Gregorio Francisco Quintero Valladares. El ejército rastreó la cédula y la pistola y supo que don Gregorio fue asesinado en Santa Isabel del Mazallón, Puerto Príncipe, Nueva Guinea. Estos dos, con eso es suficiente. ¿Verdad? Qué palo de un hombre asesinado. A este señor, un campesino, lo mataron 6 individuos vestidos de pinto. Ahí están 2, eran 4, bueno, ahí están 2 por lo menos de los 6 asesinos. Y resulta que los que se las pican de defensores de derechos humanos, que son delincuentes al servicio de Estados Unidos, un drogadicto que trabaja en Costa Rica y que recibe financiamiento de la ID, le entregaron como menos de $500,000 en este periodo, y ahí vive cómodamente en Costa Rica, el feliz de la vida, bebiendo guari y quemando coca. Pues este individuo y otros individuos de similares características, prontuario criminal, ¿verdad?, se encargaron de defenderlo. Barbaridad, defensores de la libertad capturados, defensores de la libertad, asesinos de campesinos y de policía. Mira qué clase de calaña la de estos individuos, ¿no? Una catadura de inmoralidad formidable, pues, o sea, en eso sí son campeones, en la inmoralidad. ¿Qué autoridad pueden tener estos individuos para decir si el ejército es esto, es lo otro? Sí, me voy. Defensores de criminales. Ah, no. Pero el sicario mayor de Estados Unidos, Almagro, para él son fuente confiable. Defensores de criminales. Decía ayer el coronel Álvaro Rivas Castillo: quiero señalar que nos llama mucho la atención aquellas personas que hacen señalamientos sobre nuestra institución y específicamente sobre esta captura. Tienen que tener mucho cuidado en el sentido de que resulta altamente sospechoso que estén intercediendo por estos delincuentes. Mejor dicho, imposible. Son las 6:46. Ve, ayer ya empezó el proceso contra Pancho Campana y al cura que denunció, el párroco de la iglesia San José Obrero, ahí en Granada, que es de nacionalidad hondureña, Santo Leonardo Murillo Martínez. Repentinamente lo quitaron de la parroquia y lo mandaron de segundo vicario de la catedral de Granada. Bueno, lo quiere tener más cerca el obispo Solórzano. No es una democión, sino simplemente lo atrae para tenerlo cerca, como ayudante de él, ahí en la catedral de Granada. Interesante. Él fue el que puso la denuncia. Los curas estaban negando que hayan puesto denuncia, y la Policía Nacional ayer presentó copia de la denuncia y la firma del párroco. Lo inexplicable es que lo hayan denunciado más de una semana después de haber ocurrido el robo de las campanas, ¿verdad? ¿Por qué lo hicieron tan tarde? Pero lo hicieron, y ahí está la denuncia firmada por el Santo Leonardo Murillo Martínez, que en ese momento era el párroco de la iglesia San José Obrero de ahí, de la ciudad de Granada. Así que Pancho Campana seguramente va a ser condenado. Lo que pasa es que nunca va a ir preso por viejo, y porque el delito la pena no pasará de 5 años, por lo tanto le van a dar prisión domiciliar. Pero Pancho Campana, que vaya a tocar campanillas, dicen que hay que cuidarse la campanilla. Vos tenés campanilla, ¿verdad? Todo el mundo tiene campanilla, hay que cuidársela, no vaya a ser que abras la boca delante de él y ¡pum!, con un bisturí te arranque la campanilla. 6:48 a.m. Les voy a hablar de 2 temas hoy. Uno no es exactamente de Nicaragua, pero es para que aprendamos lecciones y también para que fortalezcamos
la confianza y el orgullo, en mi opinión, así es, en Daniel. La calidad de dirigente que tenemos. Este primer tema es, les decía, no está directamente vinculado a Nicaragua, pero sacamos lecciones de lo que ahí está pasando. Y el otro, vamos a hablar de la guerra de los 80, con un testimonio ahí de un compañero. Entonces empiezo con Bielorrusia. Fíjense, ahí acaba de fracasar, ¿verdad?, una intentona de derrocar al presidente Lukashenko. Fracasó ya. Pero tiene unas aristas impresionantes esto, de los cuales debemos extraer lecciones. Les aplicaron exactamente el mismo modelo de Nicaragua, igualito. Lo que pasa es que allá, ¿verdad?, se desinfló en menos de una semana. Aquí duró un poco más. Pero le aplicaron el mismo modelo. Y no pudieron escalar porque nadie les hizo caso, pese a todos los esfuerzos que desataron. Pero esto tiene unos antecedentes políticos, geopolíticos, de los cuales tenemos que extraer lecciones. Y francamente a mí el caso Lukashenko me recuerda al caso Gaddafi. En Libia, Gaddafi, cuando fue derrocado y asesinado en el año 2006, si mal no recuerdo, recordemos que Gaddafi había girado unos 5 o 7 años antes buscando el ser admitido en el concierto internacional del capitalismo. Entonces había dado marcha atrás en muchas cosas, se había arreglado con los británicos por aquel avión que habían volado 2 libios y le había dado una millonada a los familiares de indemnización, financió campañas electorales en Italia, la de Berlusconi, y en Francia, no me acuerdo cómo se llamaba aquel presidente que después fue acusado de corrupción, entre otras cosas, ¿verdad? Y depositó, entró en negociaciones con los banqueros de Suiza, de Italia, de Francia, de Gran Bretaña, de Estados Unidos, y le fue depositando las reservas internacionales de Libia en esos bancos. Te estoy hablando de miles de millones de dólares. Tenía educando a sus hijos en Gran Bretaña. Uno de ellos andaba con la onda de la democracia y no sé cuánto y no sé qué. Y apenas pudieron, destrozaron Libia, asesinaron a Gaddafi. Gaddafi creyó que él estaba dándole vuelta porque tenía reales. Cuando vos retrocedés ante los gringos, estás listo y servido. Lección aprendida. Pero Lukashenko no la aprendió esa lección. Miren lo que ocurrió. Recordemos un poquito dónde está Bielorrusia. Bielorrusia es un país un poco más grande que Nicaragua. Son 207.000 kilómetros cuadrados, 108.000. No tiene mar. O sea, y además es como una esfera, ¿no? Tiene fronteras con Lituania, con Polonia, con Ucrania, con Rusia. Perteneció a la Unión Soviética. Alguna vez una parte perteneció a Polonia. Los nazis por ahí entraron en la invasión a la Unión Soviética. Es un país que tiene miles de lagos. Miles. 11.000 lagos tiene Bielorrusia. Y tiene mucho pantano además. 40% de su territorio está ocupado por bosques. Tiene una posición geopolítica, geoestratégica clave en esa zona. Es el puente entre Asia, entre Rusia, y la Europa capitalista. Es clave. Y ahí murieron entre 2 y 3 millones de ucranianos, de bielorrusos, murieron en la Segunda Guerra Mundial. Los nazis ahí acabaron, extinguieron a la numerosa colonia judía que vivía en Bielorrusia. No quedó nadie, ninguno vivo. Imagínate qué horrible lo que ahí pasó. ¿Verdad? Son un país de ingreso medio alto. $20,000 al año como promedio recibe cada bielorruso.
Y se acuerdan, un accidente nuclear muy famoso, el peor accidente nuclear de la historia del planeta, ocurrió en el año 1986 en la antigua Unión Soviética, ocurrió en Ucrania, en Chernobyl. Pues como en frontera, el 70% del territorio de Bielorrusia fue afectado por la radiación emitida por Chernobyl. Todavía hay remanentes de afectación, ¿verdad? ¿Qué más les digo? ¿Quién es Lukashenko? Lukashenko es un ingeniero agrícola, es historiador, tiene 66 años, ¿verdad? Fue diputado del Soviet Supremo ahí en Bielorrusia en la época de la Unión Soviética. Fue el único diputado que se opuso a la disolución de la Unión Soviética en Bielorrusia. Interesante. Sirvió 2 veces en el Ejército Rojo, primero su servicio militar y después se volvió a incorporar y se salió a los 2 años. Entonces era dirigente del Komsomol, la juventud soviética. ¿Qué más les digo de Lukashenko? ¿Cómo surgió a la vida política? Les estoy contando todo esto para que después entiendan qué es lo que está pasando ahora. Él, además de haber sido el único diputado que vota contra la disolución de la Unión Soviética, enarboló la bandera contra la corrupción, presidió una comisión anticorrupción y eso lo catapultó en primer plano en la vida política de Bielorrusia, hasta el punto que arrasa en las elecciones de 1994, ¿verdad? Derrota a todos sus oponentes, eran 5 oponentes. En primera vuelta con el 45% y en la segunda vuelta se llevó el 80% de los votos. Desde entonces es presidente de Ucrania. Hizo un plebiscito, reformó la constitución, volvió a hacer otro plebiscito, todos los plebiscitos los ha ido ganando. El pueblo bielorruso tiene mucha identidad con Rusia. Firmó un acuerdo, y esta es la clave de todo esto, del Estado de la Unión, así se llama, el Estado de la Unión entre Rusia y Bielorrusia. Lo firmó en el 97, pero lo ha ido retrasando su aplicación, y se ha ido alejando de Rusia a lo largo de todos estos años, ¿verdad? Y aunque sin embargo, mientras él estuvo cercano a Rusia y mantuvo sus ideas del estado de bienestar, del socialismo, la economía estatal en Bielorrusia es muy poderosa, es el motor de toda la economía del país. En el 96 se distanció del Fondo Monetario, a partir de entonces le comenzaron a volar riata a los gringos de la Unión Europea, ya saben ustedes cómo es eso. Ya nosotros sabemos cómo funciona eso, pues. En fin, así estaba la cosa, pero a partir más o menos de 2015 él comienza a tomar distancia de Putin y de Rusia, enamorado por los europeos y por los yanquis, ¿me entendés? Comienzan a acercarle, comienzan a decir, mira, aquí nos podemos arreglar, si a vos te conviene, no te vayas por ningún lado, vos puedes ser el puente entre nosotros y Rusia. Y se la creyó Lukashenko, se la creyó. El caso es que, bueno, se celebran elecciones hace un par de semanas ahí en Bielorrusia. La gana Lukashenko, nadie esperaba que no la ganara. Pero los gringos estaban apostando a el tipo de golpe que aquí hicieron. Los gringos y la OTAN, obviamente. Recuerden, al lado, en el lado occidental de Bielorrusia está Polonia. Polonia es el pueblo polaco. Y por supuesto la clase política de Polonia son sumamente reaccionarios, derechistas, conservadores en todo el sentido de la palabra. Ahí la pelea electoral siempre entre la derecha y la extrema derecha. Ahí no hay izquierda de ningún tipo. Son racistas además, racistas. ¿Ah? Entonces ahí tiene Estados Unidos y la OTAN, tienen tomada toda esa frontera, pero necesitan a Bielorrusia, ¿me entendés? Para avanzar sobre Rusia. Así como avanzaron en Ucrania. Pero bueno, el caso es pues. Se vayan las elecciones, ¿no? Pero el año pasado comenzó a ocurrir algo interesantísimo. Bueno, una cosa más. Bielorrusia depende en más del 90% del suministro de gas y de petróleo de Rusia. ¿Verdad? Y miren cómo fue Lukashenko creyéndose el cuento de los gringos y el OTAN.
Los ucranianos le tendieron una trampa a una empresa rusa. Echaron preso a varios rusos y Lukashenko se ofreció a tenerlo y lo tenía preso él. Allí en Minsk, la capital. Minsk es una ciudad de más o menos 2 millones de habitantes, la capital de Bielorrusia. Más o menos tiene 11 millones Bielorrusia, 12 millones en total. ¿Verdad? El caso es que entonces son 32 lo que tenían, no 14, 32 de la empresa Wagner. Y él los tenía presos. Y la presión de Putin, dámelo. Y nada. Entonces, además no le pagaba a Rusia el petróleo ni el gas. Entonces ya en enero de este año le digo a Putin, ya no te doy. Busca qué hacer, hermano. Si no me pagaba, además andas enamorando ahí a los gringos, busca qué hacer. ¿Ya? Y aquel creyéndose el cuento, invitó a Pompeo. Llegó Pompeo el 1 de febrero de este año, llegó Pompeo. ¿Ah? Y entonces ahí, oigan lo que dice, es impresionante, estas cosas son de verdad, dice uno, ¿cómo es posible que hayan políticos que se terminen creyendo estas cosas? Pues bueno, entonces, llega Pompeo y voy a leer esas declaraciones que yo creía que las tenía aquí impresas, pero no las tengo en el celular. Llega Pompeo, la cosa es que un mes después, porque Lukashenko, una de las cosas que había hecho era sacar a todos los diplomáticos de un complejo residencial donde vivían ellos. Los sacó de ahí, les vayan a buscar donde vivir, y los sacó de la residencia. Hace como 20 años de eso. Y después rompió relaciones con Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces, rompe relaciones con Estados Unidos. Entonces una de las consecuencias de la visita de Pompeo es que reabren la embajada norteamericana un mes después, en marzo, la reabrieron. Y entonces, pongan cuidado, Simón, es que son cosas. Oigan lo que le dice Pompeo a Lukashenko y lo que después le dijo Lukashenko a Pompeo, ahí en Minsk, en la capital de Bielorrusia. Espérenme, que voy a buscar esto, porque es que esto hay que leerlo completo. Dice, a ver. Aquí está. Dice, al concluir la visita de Pompeo, el presidente Lukashenko se congratuló por la visita del alto funcionario estadounidense, al que llamó uno de los arquitectos de la política contemporánea de Estados Unidos. Y dice Lukashenko, me agrada que después de una serie de malos entendidos entre Bielorrusia y Estados Unidos, unos malos entendidos absolutamente infundados de las autoridades anteriores, usted se haya atrevido a venir a Minsk para ver el país. Eso le dice Lukashenko a Pompeo el 1 de febrero. Hay que aprender de estas cosas, hombre. Entonces, bueno, gana Lukashenko las elecciones. Esto fue, el 15. Eso fue el 9 de agosto. Gana las elecciones. Llegaban tenían su candidata, los de la OTAN y los gringos. Entonces toda la prensa, toda la parafernalia del imperio mediático habían puesto con grandes posibilidades una mujer de gran prestigio. Nada en la pelota, hermano. Pero bueno, ¿sabes? Le crean esa aureola y todo, y hay gente que se la cree. El día siguiente le comienzan a armar la infanzón. Y miren esto. Miren cómo es de parecido lo que ahí ocurrió con lo que nos pasó a nosotros. Tienen un canal de televisión que se llama MTC. Perdón, se llama Nexta. Que a su vez tiene una filial que se llama Nexta Live. Nexta Live transmite noticias 24 horas al día. ¿Con quién se les ocurre compararlo? Y apenas comenzó a producir videos de todo tipo.
¿verdad? Y a dar orientaciones a los manifestantes de lo que había que hacer. ¿Con quién comparan ustedes? ¿No les recuerda algo? ¿Ya? ¿Quiénes iban a las manifestaciones? Los chicos rosa de allá. ¿A quién les recuerda? Igualito. Los chicos rosa iban. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué? Y después se comenzaron a quejar, qué barbaridad, la policía me golpeó. ¿A quién les recuerda? Les voy a contar cosas algunas cositas, dice. ¿Verdad? 2 empleados del Ministerio de Asuntos Internos bielorruso le dieron en una entrevista a un sitio que se llama Strana y explicaron, ¿verdad? El comando le ha estado informando repetidamente al personal que provocadores extranjeros están organizando los disturbios. Esos provocadores son de Estados Unidos, Polonia, los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, y Ucrania. Miren, oigan bien ustedes, toda una conspiración. Rusia tampoco necesita un presidente fuerte en Bielorrusia, dice este hombre. En lugar de Alexander Lukashenko, prefieren poner a uno de los suyos. Resulta que Bielorrusia se ha convertido para todos sus vecinos como la piedra en el zapato. No les gusta Lukashenko porque no permite que oligarcas occidentales o rusos vengan al país. Sí, y a los locales no se les permite alzarse mucho. Por eso a nadie le gusta y eso ha enturbiado la agua. Y entonces viene un policía y dice lo siguiente: ¿vio quiénes fueron y se plantaron frente a nosotros durante la fase caliente de los disturbios del lunes? Estos son niños ricos de ciudad, los hijos de padres adinerados que están cansados de una vida sin problemas. Estos son los muchachos, los jóvenes que han perdido el rumbo, que no entienden en lo más mínimo lo que quieren. La mayoría de mis colegas, los policías, son gente de los pueblos y recuerdan cómo nuestros padres pasaron por tiempos difíciles en los años 90 hasta que llegó Lucas y paró el desastre. En la actualidad no vivimos con grandes riquezas, pero no somos pobres, pero muchos no aprecian esto. ¿A qué les recuerda? De cualquier manera, a la policía se le pidió que bajara el tono, pero no le gustó a la policía, porque ellos tienen presente lo que pasó en Ucrania con el Berkut, la policía de ahí. Dice: nadie quiere ser despedazado como el Berkut en Ucrania. Recordemos cuál fue su destino. Tenemos una orden, la cumplimos. Toda nuestra gente entiende que si estos niños ricos y sus propietarios llegan al poder, nos van a colgar. Nos acusan de golpear a la gente. No agredieron a la gente, pero llevaron a cabo la orden que los comandantes le dieron por adelantado: actuar severamente, y lo hicimos. Recuerden, el Berkut, la policía de Ucrania, es la que acusaron en el 2014 que había disparado contra la manifestación y había matado a un montón de gente, y resultó que era mentira. Había sido un comando contratado por los yanquis y la OTAN. Igualito lo que pasó en Venezuela, igualito, ¿se acuerdan? Aquella famosa matanza que supuestamente había hecho la policía de Chávez, y habían sido ellos mismos, y hay un documental que lo demostró, cuando aparecen, ¿verdad?, comandos de ellos disparando contra sus propios manifestantes para después echarle la culpa a Chávez. Eso lo hicieron en Ucrania. Y entonces aprovecharon eso, desmantelaron la policía de Ucrania, metieron preso un montón, mataron a varios. Entonces los de Bielorrusia tienen aquí lo que ahí pasó y dicen: no, a nosotros no nos van a hacer eso. ¿Estamos claros? Y fíjense, la última gran manifestación que convocaron, que era ya para derrocar a Lukashenko, fue el sábado 15 de agosto. ¿Saben cuántos llegaron? Entre 2.000 y 2.500. Y a partir de ahí se acabó el jabón. Pero Lukashenko ahora sí aprendió. Entonces llamó a Putin. Oye, Putin, quiero hablar con vos, mae. De verdad. El 15 de agosto lo llamó. Quiero hablar con vos, brother. Me están odiando. Revivemos, pues, el Estado de la Unión. ¿Saben cuántos organismos están ahí de Estados Unidos trabajando? 20.
¿Saben quién dirige todo? La embajada de los Estados Unidos. ¿No le recuerda algo aquí en Nicaragua? ¿No se acuerdan de un individuo aquí? ¿Se acuerdan lo que Daniel dijo? Ojo con los embajadores de Estados Unidos. ¿Se acuerdan? Aquí anda en eso, como él cree que Nicaragua es Argentina, donde estuvo antes, o qué es Brasil. No, hermano, aquí es Nicaragua, aquí está Daniel. No es cualquiera, hermano. Y entonces, oigan lo que dijo Lukashenko. Dice, es necesario contactar a Putin para que pueda hablar ahora mismo con él, porque esto ya no es una amenaza solamente para Bielorrusia. Hoy defender a Bielorrusia no es menos que defender la totalidad de nuestro espacio, el Estado de la Unión, Rusia y Bielorrusia, y un ejemplo para los demás. Quienes ahora están en las calles, la mayoría de ellos no entienden esto. Putin agarró la llamada, claro, y hablaron, claro que sí. Dice este comentarista, oigan esto, dice... El occidente con el que Lukashenko quiso acurrucarse está tratando de matarlo. Cada embajada estadounidense es también una base para el cambio de régimen. Hubiera estado mucho mejor sin esa embajada. Y es verdad. Lukashenko se creyó el cuentecito, ya creyó que iba a entrar al club. Pero qué sé yo, al mismo nivel. Y ahora se lo quieren matar, mano, porque... Los gringos no andan con cuentos. ¿Por qué que andan con escrúpulos? No, hombre. Mira con lo que hicieron con Gaddafi. A Hussein le inventaron que tenía armas nucleares y después se supo que era pura mentira. ¿Y qué pasó? También lo mataron. Ese es el estilo de los gringos. Por eso yo digo, mano, cuando uno lee estas cosas, es testigo de estas cosas, uno dice, clase de líder que nosotros tenemos, hermano. Daniel nunca les ha creído a los yanquis, como decía el Che, ¿se acuerdan? No hay que confiar ni tantito así en el imperialismo norteamericano. Lo decía el Che. Y Daniel es así. No, jamás se les ha creído. Recibe a todo el mundo, habla con todo el mundo, se abraza con todo el mundo, se toma fotos con todo el mundo. Otra cosa es que les crea. Otra cosa es que se confíe. ¿Me entendés? Ah. Y por eso es que optan por la guerra contra nosotros. Cuba tampoco nunca se ha creído ese cuento. Chávez nunca se los creyó. Y miren, Maduro ha heredado ese pensamiento político. Y miren. Entonces ellos buscan por la buena, ¿verdad? Hacerse los brothers, los amigos. Mirá, vení, te invitamos, vení, vos sos buena onda. A nosotros la revolución también nos gusta porque no sé qué. Pero entonces te quieren, ya sabes, con vaselina. Daniel, no. Cuando todos estos políticos van, Daniel ya viene, hermano. Son 60 años. 60 años de experiencia. Ya, fregué vos. Es literal, 60 años de experiencia. Y además, de trabajar con gente de la talla de Carlos Fonseca y demás. Y conocer a todos. ¿Quién no ha conocido a Daniel? Ya. Hay que aprender de lo de Ucrania, hay que aprender, hay que seguir esas realidades geopolíticas. No nos andemos creyendo cuentos. En el imperialismo no hay que confiar ni tantito así. 7 de la mañana con 12 minutos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 15 minutos. Hace, ¿cuánto? 3 años, en marzo de 2017, el compañero Manuel Coronel Novoa presentó este libro, Memorias de una guerra. Lo leí en aquel momento. Lo devoré, mejor dicho. Me encantó. Y me acordé un día de esto, hombre, si yo tengo ese libro, voy a leer, voy a comentar esto en el programa, porque creo que es un magnífico testimonio vívido de la guerra de los 80, muy bien escrito, tiene muy buena prosa, agradable, amena, y lo más importante es que es de la propia experiencia, entonces
y fue escrito en el fragor del combate, porque aunque él, claro, corrige la redacción y agrega muchas cosas, pero la esencia del libro la escribió Manuel cuando él era un cachorro del servicio militar. ¿Ya? Y lo iba escribiendo todas las noches, incluso lo compartía ahí con sus compañeros de la compañía, etcétera, y se los leía y todos se reían y agregaban sus cosas y corregían, ¿me entiendes? O sea, no es asunto de que es su propia vivencia y ahí muere, no, él las compartía con sus compañeros y después le dio a leer el libro a varios de los compañeros con los cuales él peleó en el BRI, ¿verdad? Manuel es hijo de Manuel Coronel Kautz, a quien todos conocemos, que fue vicecanciller, el presidente de la autoridad del canal. Su papá, Manuel Coronel Kautz, hijo de José Coronel Urtecho, una de las lumbreras de la literatura nicaragüense. Entonces Manuel Coronel Novoa pasó a mediación entre la tierra de su papá, Río San Juan, y la tierra de su mamá, Chinandega. En una posición acomodada, pero empezó a ser sandinista desde los 14 años. Ahí en San Carlos, con el ataque de San Carlos, ahí murieron algunos de sus amigos en ese ataque. Entonces yo quiero leer dos partes se puede leer todo, hermano. Yo podría pasar leyendo esto un pedacito cada día y yo te aseguro que no los aburro. Pero es mejor, compren el libro. Además que lo venden en todos esos sitios digitales que ahora es la moda, ¿no? Ustedes que tienen tarjetas de crédito, pues ahí en Amazon, en no sé quién, en no sé cuánto. Si no, creo que está a la venta en la librería de Aldo. Creo que ahí lo tiene Aldo. En la librería Rigoberto López Pérez. Ahí en el Centro Comercial Managua, en la sección A. Además que está la edición esta es de muy buen papel, letra grande, papel blanco que te ayuda en la vista, etcétera. Prologado por Orlando Núñez Soto, que además lo presentó junto con Manuel. Pues, 2017 te estoy hablando. ¿Cuántos años tiene este hombre? 57 tiene ya Manuel. Es que la mayoría, es como los alfabetizadores, que el domingo en el aniversario, el lunes vamos a hablar de eso. Y ahí, si los alfabetizadores, que eran unos hipotitos en el 80, y ahí si los que menos tienen es 50 años. Ponerle que a los 10 hayan ido, a los 11. Lo que menos tienen son 50. Pues la mayoría tienen en promedio 55 años. Manuel ahora miren lo que es, Manuel después que terminó su servicio militar, terminó la guerra, se dedicó a estudiar. Ingeniero en sistemas, máster en economía y finanzas, ingeniero eléctrico, ingeniero en computación, máster en economía y en finanzas aplicadas. Y Daniel lo puso en los organismos financieros internacionales. O sea, lo metió a la cueva de los lobos, hermano. Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, ahí han dado, Manuel. Pero tiene una fortaleza ideológica fraguada en la guerra. La militancia de acero, decía, ¿te acordás? Carlos Fonseca, a mí no se me olvida esa frase. Quiero leer, él hace una definición de patriotismo que me parece excelente. Solo le voy a leer esa parte y después vamos a leer. Escogí un pasaje, sobre todo porque él recupera en ese pasaje a compañeros que nadie ha recuperado. No están sus nombres por razones obvias, ya van a entender por qué, pero al menos se deja constancia de lo que ahí ocurrió. Dice Manuel Coronel Novoa. Él me mandó este libro, muchas gracias, nunca le di las gracias, barbaridad. Fechado el 23 de marzo 2017. Aquí le entrevistó Tirsa, jefa de prensa, Radio La Primerísima, en ese entonces. Él vino aquí, en la radio, aquí presentó el libro. Oigan esta definición que hace Manuel de patriotismo. Este pequeño libro es mi modesto aporte a esas nuevas generaciones al tratar de transmitirles que ser patriota nicaragüense va muchísimo más allá de comer nacatamal, celebrar las fiestas patronales, gustar del béisbol y gritar soy puro pinolero.
que el sentimiento patriótico no se encuentra en el anuncio de una cerveza local, ni en una película de Hollywood, ni en una novela de los escritores de moda, ni mucho menos en la reproducción de los populares videojuegos inspirados en la acción de los ejércitos imperiales, vistos en los elaborados reportajes de las transnacionales de noticias, que continúan haciendo la guerra lejos de sus fronteras para sostenerse y reproducirse, sino en las causas de nuestros pueblos con todas sus inconsistencias, defectos e imperfecciones, como fue la revolución sandinista que nos tocó defender. Me siento en paz y contento de haber sentido el patriotismo correr por mis venas y, más importante, de haber tenido la oportunidad de ponerlo en práctica en la más exigente de sus formas, que es la guerra. Me encanta esa definición. Es verdad, hermano, que vos crees que el patriotismo es gallo pinto nada más, o la bandera, o el guardabarranco, o la sacuanjoche, o las fiestas patrias. No, hermano. La más alta expresión del patriotismo la cumplieron los compañeros y las compañeras que se fueron a la guerra a defender la patria en los años 80. Y los compañeros y las compañeras que se fueron a crear la patria en los años 60 y 70, a recuperar la bandera de Sandino para crear la patria que había sido confiscada por la oligarquía y por el somocismo. Entonces les quiero leer el capítulo 3, se llama El bautizo de fuego. Podría leerle muchas otras cosas. Es que de verdad, bueno, la parte del entrenamiento en Mulucucú es muy bonita esa parte. Después hay varios testimonios que él va agrupando al final. Entonces les voy a leer esta parte, el bautizo, y les voy a leer después, a recuperar algunos de los nombres. Sobre todo voy a leer la parte de los nombres de los caídos, para que no nos olvidemos de nuestros muertos. Tiene abundantes fotografías de compañeros caídos, compañeros que están vivos de la época cuando estuvieron en la lucha, pues. Bueno, empiezo, pues. Leo el capítulo 3 del libro Memorias de una guerra olvidada de Manuel Coronel Novoa. Esta gira de 3 días era una pequeña muestra de lo que nos esperaba. Al llegar a Curinguacito, habíamos pelado un buey que tasajeamos y repartimos entre los pelotones e hicimos fuego casi debajo de la lluvia, todo un arte que apenas comenzábamos a dominar. Hicimos las primeras champas en tiempo récord y pusimos en práctica lo que aprendimos sobre asegurar un perímetro. En ese momento, Armando todavía no sabía que el día de hoy por la tarde recibiría un mortal proyectil en el mismo corazón que latía entusiasta al compartir con el resto de nosotros su primera misión de combate. Caminamos todo el día sin detenernos un minuto, hasta que cerca de las 3 de la tarde escuchamos un nutrido intercambio de disparos entre la quinta compañía, ¿verdad? La quinta compañía que se desplazaba a más o menos 1 kilómetro de nosotros y las tropas del Perrón. Quiero detenerme aquí para explicar porque ayer llamé a un asesor militar y estuve consultando con otros compañeros de aquí de la radio que hicieron el servicio militar y además consulté a oficiales del ejército. A ver, una compañía en época de paz está integrada un batallón está integrado por 3 compañías, una compañía por 90 hombres en las épocas de paz. En un BLI habían hasta 6 compañías de 120 hombres, ¿verdad? Cada compañía integrada por 3 pelotones más su plana, la plana del Estado Mayor, el cuerpo médico. Tenían además una compañía de artilleros, ¿verdad? Importante tener en cuenta eso, pues. De cada escuadra de 10 hombres. Entonces sigue el relato de Manuel. Recuerden entonces, a las 3 de la tarde escuchan un intercambio de disparos entre la quinta compañía y las tropas del Perrón. El jefe de la quinta se comunica: estamos en fiesta, estamos en fiesta. Apuramos el paso y, como la más interesante de las premoniciones, miré una lora en un palo de jocote a orillas de una pequeña choza abandonada ubicada en la cima de un cerrito. Y pensé: esa lora ahí solita no me gusta para nada. 2 pelotones pasaron el cerrito,
pero en el momento preciso que pasaba con mi escuadra debajo de la lora de Malagüero, comenzó el combate en el que caería Armando. Sentí una bala abujar muy cerca sobre mi cabeza y grité: ¡Estamos en fiesta! ¡Estamos en fiesta!, al tiempo que me tiraba al suelo. Venía a cargo de la escuadra de apoyo y me costó unos segundos superar mi propio miedo y ponerme al frente de mi tropa. Este se manifestó de dos formas. Primero, a través de una descomunal fuerza que me presionaba contra el suelo y por ende me impedía ponerme de pie. Y en segundo lugar, con un temblor en todo el cuerpo que me drenó las energías y me dejó sin habla. Me incorporé y en esos valiosos segundos comencé a tratar de ubicar el origen de los disparos. Los dos pelotones que iban adelante comenzaron a disparar sobre una filita montañosa al sur de nuestras posiciones. Por mi cuenta desplegué la escuadra de apoyo con 3 hombres a la derecha, a los morteristas hacia atrás de la lomita sobre la que nos sorprendió el combate, y a Dexter Evans con la PKM y su ayudante a la par mía. A Dexter le tomó una eternidad comenzar a disparar. Solano y yo lo tuvimos que ir a sacar de una zanja para ponerlo en posición. El chavalo estaba inmóvil de miedo y no escuchaba, ni veía, ni entendía. Solano lo subió a él y yo subí la PKM. Una vez la PKM disparando sobre el cerro y cada quien donde debía estar, me quedé tendido observando bien el frente para ver si lograba descifrar los movimientos y así reaccionar con mi gente, cuando me percaté que a un par de centímetros de mis narices en el suelo estaba la lora que había visto segundos antes. La lora estaba dando vueltas y se me subió al cuerpo, de modo que cuando nos tocó avanzar el siguiente cerro, me levanté con la bendita lora colgada de mi uniforme, y a pesar de que iba corriendo y disparando, el ave se me clavó como garrapato, y como no tenía tiempo de estar peleando con ella, ahí la dejé hasta que se cayó sola. Cuando logré llegar a donde Úbeda, el jefe de la primera compañía, en busca de instrucciones, me dice: llévese a su gente hacia el lado izquierdo a sacar el herido que me reportó el 4º pelotón. Están bajo fuego. Déjeme al negro Dexter con la PKM y llévese al sanitario. Yo sentí que el combate era un maldito caos. En mi recorrido veía que unos compas disparaban a la loca, sin blanco ni dirección, y pensé: Dios mío, mi lindo, aquí nos vamos a matar entre nosotros. A pesar de que me dirigía a las posiciones del 4º pelotón por el costado, sentíamos ráfagas que ellos mismos nos estaban disparando, además de las ráfagas que nos estaban cayendo del cerro donde estaba la contra. Sentimos que también recibíamos balazos pausados desde una tercera dirección. Uy, está feo esto, y es un relajo de Padre Señor mío, pensé yo. Pasaban esos eternos segundos hasta que llegamos donde estaba la escuadra del supuesto herido. En efecto, donde los compas nos dicen: ahí en ese zacatal, a la orilla de la quebrada, está pegado Armando. Un minuto después encontramos a Armando tirado en el zacatal con su RPK todavía humeante, pero estaba muerto. Llegó Acetuno, Víctor Salvador Amador Acetuno, el jefe de pelotón, y llamó por radio a Úbeda: tenemos un tiburón, palabra clave que significaba muerto. Eran ya las 5 de la tarde del 13 de octubre de 1985 y Armando José Gómez Romero se convertía en el primer caído en combate del batallón Juan Pablo Humansor, del BLI Juan Pablo Humansor, batallón ligero de infantería, en el propio día de su bautizo de fuego. Un balazo de 5.56 milímetros en la parte inferior de la tetilla izquierda sin orificio de salida. Todos coincidimos que había sido probablemente disparado por un francotirador que habíamos detectado durante el combate.
El cielo se nubló y se oscureció con rapidez apocalíptica. Un cerrado aguacero se encargó de recordarnos que la que dictaba las leyes aquí en el monte era la todopoderosa Madre Naturaleza. Armando José Gómez Romero era un muchacho alegre y lleno de vida que había venido voluntario al servicio militar con el grupo del Colegio Maestro Gabriel de Managua. Había sido nuestro compañero de entrenamiento y verlo tirado en el suelo, lleno de lodo y sangre, no era precisamente la imagen idílica que teníamos todos de morir por la patria. Yo me quedé pensando, morir por la patria es una gran cagada, es una mierda realmente horrible. En estos breñales, puro lodo, con esta maldita lluvia que te hace sentir miserable, la puta madre que nos parió a todos. Mientras tanto, los compañeros de escuadra de Armando envolvían su cadáver con una hamaca, mientras otros traían una mula sobre cuyo lomo los transportaríamos junto a la columna de marcha de la compañía. Estábamos en un sitio llamado Banderitas, a 2 días a pie de la carretera más cercana. Una vez que nos reagrupamos, el jefe me comenta que mientras buscábamos a Armando, la contra se había retirado en dirección al Cerro La Sirena, pero que quedaba un grupo de contención que nos podía disparar por la noche debido a que sus posiciones eran más elevadas y por ende más ventajosas. Úbeda se comunica con Fajardo, el jefe del BLI, y este último le dice: búsquese el hilo café de donde lo esperan las patas de hule, que significaba: salga a la carretera que lo van a estar esperando los camiones. Veo a pasar a mi amigo Juventud, Julio Vega, del segundo pelotón, y me muestra su cantimplora perforada de un balazo. Mire, coronel Manuel, este balazo de la cantina me lo pegó uno de los nuestros por el desorden del combate. Casi me dan en la cintura. Aunque en contra de su voluntad, puse la lora, mi compañera de combate, de vuelta en el palo de jocote, donde originalmente la habíamos visto, y emprendimos la marcha de regreso. Estaba siempre lloviendo, y la oscurana nos envuelve hasta no ver ni las palmas de nuestras manos. Esto te obliga a agarrar la mochila o la cantonera del fusil del que iba delante para no perderte o caerte. Ya vas agarradito, van en fila y agarradito. Zanjas, vaguadas, guindos, pegaderos, deslizaderos de lodo, nos convirtieron a marcha en un infierno. La mayoría nos caíamos en el lodo y por largos trechos teníamos que gatear por temor a caer en algún guindo o precipicio. Yo venía con lodo hasta en los huevos. Qué desagradable. O sea, ubíquense, ¿no? Está lloviendo, cerrado en lluvia, por lo tanto, oscuro, selva, pantano, lodo. Van con su fusil, sus municiones, van en fila india, buscando cómo salir, van rumbo a la carretera. Y como no ven, se caen en el lodo. ¿Cómo van a salir del lodo? Van gateando, con el fusil a tuto, sin despegarse el fusil. Hay que ubicarse en eso. Entonces dice Manuel que llevaba lodo hasta en los huevos. Cada cierto rato venía de adelante en la columna la marcha de... Cada cierto rato venía de adelante en la columna de marcha algún pasavoz que decía: agata por la izquierda, agárrense el tronco, cuidado con el guindo. Igualmente se escuchaban gritos o quejidos de los compas que, ignorando los pasavoces, caían estrepitosamente en algún guindo o vaguada a la orilla del camino. Uno de comunicaciones que iba 2 espacios adelante cayó en un deslizadero de lodo que lo llevó tan lejos que el pobre no aparecería sino hasta el día siguiente. 3 horas más tarde logramos salir del trillo de la montaña a un claro de palmas y un zacatal. Comenzamos a enumerarnos y nos percatamos que nos faltaba el tercer pelotón, el de Salvador Acetuno. Úbeda me dice que no había comunicación con ellos
porque el radio lo andaba, el de comunicaciones perdido, el que se había caído al precipicio, y que tratara de ubicarlos a punta de bengalas. Tomé varias bengalas de mi mochila y las lancé verticalmente para que nos ubicaran. Tras algunas horas, el pelotón perdido se reportaba completo. La tropa estaba exhausta de 3 días de pateo y un combate por el que el jefe decidió que pernoctáramos en el sitio. Nos envolvimos en los capotes y nos tiramos al lodoso suelo todavía debajo de la lluvia. Fue una noche miserable en la que me sentí como el más sarnoso de todos los perros, con enormes y heladas gotas de lluvia salpicándome, picado de bocones, zancudos y con todo el cuerpo atestado de lodo. Toda la noche pasé quejándome en voz muy baja. A la gran p***, no jodas, le cueré a la vez, que mierda la 100 p***, ay Dios mío, ay, 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 qué horrible esta mierda. Y así maldiciendo hasta que la implacable fatiga me hizo sucumbir bajo el más pesado de los sueños. Entonces, bueno, después que maldice no sé cuánto, se queda dormido. Segundos antes de cerrar mis ojos, recordé un imborrable episodio de cuando tenía 4 años en el que mi abuela María, María Kraus Cross, regresando del puerto de San Carlos a su lejana hacienda Las Brisas al timón de su pequeña panga y conmigo de pasajero en un descuido, a lo mejor ocasionado por los tragos del ron que se tomó con sus compadres en las cantinas del pueblo, perdió el control hasta voltearla. Después de varios infructuosos intentos que hice de salir a flote y de haber tragado mi buen medio litro de agua, sentí la mano fuerte de mi abuela tomándome del pelo y llevándome a la orilla del río Medio Queso. Cuando me percaté del potencialmente mortal incidente y me aprestaba a llorar como por mi edad me correspondía, mi abuela, también empapada, me tomó de las mejillas con sus ásperas manos de alicate y me dijo: «No llores, jodido, que esto es pendejada». Al rato, con una serenidad que no sé si volvería a ver en mi vida, encendía su primer cigarrillo y me dijo: «¿Ves, papito? Tu abuela llevaba los cigarros y los fósforos en una bolsa plástica». Y me sonrió. Los restos de Armando fueron enviados en una avanzadilla y sus muy queridos vecinos del barrio La Reinaga, Domingo Casco y Alberto López, lo subieron al camión para ser sacado del interior y eventualmente entregado a su madre, doña Berta Romero. Al despertar el 4.º día entre la pasada neblina, temblando de frío, al primero que veo es mi amigo Leo, quien con enormes costras de lodo en el pelo, rostro y resto de su cuerpo se despereza y dice: «Buenos días, hijo de p***as. No lloren, maricón. ¿No es acaso esto lo que querían, pendejo? ¡Qué linda mierda!». Yo no pude evitar tirarme la carcajada, a lo mejor para desahogar mi propia miseria, hasta que todos hicimos una algarabía de gritos que resonaron en un solo gran eco por toda la montaña, como una señal de la conquista del miedo, y al mejor estilo del grupo de chavalos extraviados en la selva descrito brillantemente por William Holding en El Señor de las Moscas, que había leído con tanto gusto justo antes de alistarme en el servicio. Un día después de haber salido de la misión, en nuestra de repente cómoda champa de Mulucucú, Úbeda compartía conmigo la información de contrainteligencia que señalaba, entre otras cosas, que el mentado Perrón había perdido 3 hombres en la refriega con la 5ª y 1ª compañía del 12 de octubre pasado. Al mismo tiempo nos reportaban del primer desertor del Bli. Se trataba del hijo de un capitán del ejército estacionado en Estelí, no supe su nombre, quien además se había robado algunos de mis objetos personales, pues habíamos confiado bajo su custodia nuestra champa allá en Mulucucú. Entre lo que me robó estaban mi cartera con mi licencia y las fotografías de mis seres queridos. La cartera y licencia no me importaban, pero las fotografías son un pequeño tesoro para el soldado de la guerra. Ese día por la tarde salimos de nuevo a nuestra próxima misión, otra vez a los camiones con rumbo desconocido, a hacer a hacer girar la ruleta de la guerra. Bueno, a ver, qué barbaridad, que yo tenía señalado el libro y las señalizaciones se me cayeron. Entonces, ni modo, como se me cayeron, ni modito. Este es el libro de Manuel. Yo lo que quiero rescatar es que
O sea, la guerra es lo más cruel que puede haber en la vida. Y al mismo tiempo es la oportunidad de mostrar ¿cómo te dijera yo? La máxima, no, la oportunidad de mayor riesgo para demostrar de qué calidad está hecho cada quien. La guerra solo la pueden librar los jóvenes, porque son los que resisten, porque son los que están preparados para entrenarse. Puede ser dirigido por gente que no es tan joven, porque tiene la experiencia y etcétera, pero la verdad es que el combate va a la juventud en todas partes del mundo, siempre es así. Y a veces nos olvidamos de este detalle, de que la juventud siempre a lo largo de toda la historia de Nicaragua es la que ha llevado sobre sus hombros las tareas más difíciles de construcción de la patria y de defensa de la patria. Lo hizo en los años 60 en la construcción del Frente Sandinista, lo hizo en los años 70 para triunfar la revolución, lo hizo en los años 80 para la alfabetización, para las jornadas populares de salud, para las batallas de la producción y para la guerra de defensa de la patria. La juventud en los años 90 volvió a protagonizar jornadas heroicas en la defensa del presupuesto para las universidades, junto con la clase obrera defendiendo las empresas que les pertenecían, junto con los campesinos defendiendo las tierras que les pertenecían. Y otra vez la juventud hoy en día vuelve a ser protagonista, ¿no? De distintas maneras. Lo que quiero decir es que sobre la juventud se va construyendo el edificio de la patria, y sobre la juventud se construye el ejército que defiende la patria. Que la defiende de distintas maneras. La defensa no solo es militar. La defensa es militar, es política, es ideológica, es social, es cultural, es en todas las esferas. La defensa es integral. Si no lo asumís así, terminás perdiendo la guerra. Si no asumís la defensa integral, terminás perdiendo la guerra. Si crees que solamente de una manera, la terminás perdiendo. Hay que atacar en todos los frentes y defendernos en todos los frentes. Y es lo que ocurre. ¿Cuál es nuestro principal frente de combate en este momento? El ideológico. Mientras el gobierno avanza con obras en todas direcciones, nosotros tenemos que apuntalar el frente ideológico, mostrando los modelos de sociedad, el que defendemos nosotros, el que quieren implantar los somocistas, el que nosotros derrocamos, el que ellos quieren restaurar, pero demostrar esos modelos en la práctica, en cosas concretas. Esa es nuestra tarea, la lucha ideológica. La fase militar la atravesamos en 2018, y a la vanguardia de la Policía Nacional, el Ejército, los sandinistas armados, y derrotamos esa fase militar, pero ahora estamos en la fase política e ideológica, y vamos a la fase electoral. Vos no podés, como te dijera yo, separar la batalla electoral de la batalla ideológica, es la misma cosa. La batalla electoral la vas a ganar si ganas la lucha ideológica. Y como nosotros no queremos simplemente ganar, sino ganar abrumadoramente, para que no quede ni un ápice de duda, esa es nuestra tarea. Entonces tenemos que avanzar en la lucha ideológica, avanzar. Y lucha ideológica es eso, es explicar por qué hacemos y por qué lo hacemos y para quién lo hacemos, es eso. Y explicar lo contrario, que lo que ellos hacen, para quién lo hacen y por qué lo hacen. Y explicarlo con hechos, con ejemplos concretos. Ese es nuestro pegue. Nuestro pegue, hablo de los militantes sandinistas. Y hablo de militantes sandinistas sin hacer diferenciaciones generacionales, que a mí me parece que tenemos que acabar con esa categorización, los militantes históricos, los militantes de los 80, los militantes de los 90, los militantes de la juventud. No, hermanos, somos militantes todos, no importa la edad que tengamos. ¿Cuándo hubo esa diferenciación en el frente? Nunca ha habido. Habemos militantes y ya está, que cumplimos tareas, que nos dan tareas y las cumplimos. Algunos las hacen bien, otros no las hacemos tan bien, pero somos militantes.
y sin competir entre nosotros para ver quién es más sandinista que quién, porque todos somos sandinistas. Quién es más disciplinado, esa es otra cosa. Quién es más eficaz, esa es otra cosa. Pero sandinistas somos todos. Y a mí me parece que es un error, pues, estar haciendo esa diferenciación. El sandinista histórico, ¿qué hombre? No, hombre, tendrá experiencia, pues, tendremos experiencia y nada más. Pero tantos derechos tengo yo como militante de tantos años como lo tengo yo como militante recién ingresado. Y tanto deber tengo yo como lo tenés vos. La diferencia está en el compromiso. Hasta dónde llega tu compromiso. Y tu compromiso se mide por tus hechos políticos, por tus obras políticas. Ahí se mide. A ver, pues, hasta dónde estás comprometido. Pero eso, porque hay compañeros que puede ser que tengan 50 años de estar metidos en el frente, pero ya se retiraron a su casa con sus galones. Entonces ya solo se dedican a estar criticando, a estar diciendo quién hace bien y quién hace mal. Y ahí. ¿Y de qué te sirven tus 50 años de experiencia si ahora sos el juez? No te sirve de nada. Y en cambio, hay compañeros que tienen esos 50 años, pero que están metidos como uno más y que su experiencia es de un valor incalculable. Y además trasladan esa experiencia, ayudan a formar y son compañeros extraordinarios que no tienen grandes galones, que ya andan trabajando como uno más. ¿Verdad, Carlos? Y además, compañeros jóvenes, ¿verdad? Que a veces creen que se las saben de todas, solamente porque saben un poquito de computación o porque fueron a la universidad y ya creen que con eso son mejores que todos los que ya estuvieron 30, 40 años en el frente. Y entonces, porque además, mira, yo soy tal cosa, yo fui tal cosa, entonces, y ya quieren además decirte cómo debe hacerse esto o lo otro, sin tomar en cuenta el criterio de todos los demás. Y sin tomar en cuenta sobre todo el criterio de compañeros que tienen más experiencia, pues. O sea, que hay de todo, pero a mí me parece que hay que enfatizar que somos militantes del Frente Sandinista con igualdad de derechos y de obligaciones. Aquí tenemos que cumplir tareas todos. La tarea principal ahora no es andar estirando la mano para que me den tal cosa, ni diciendo, ni nada más creyéndose juez de todo lo que se hace. No, la tarea principal aquí, ganemos las elecciones. La vida nos va de por medio. Sobre todo los sandinistas que hemos abrazado la causa como tu proyecto de vida, no podemos andar fijándonos en mezquindades, en si me tratan bien o si me tratan mal. Nosotros tenemos un proyecto. Aquí lo que importa es, ¿la gente está mejor o no está mejor? Y con el Frente Sandinista y con Daniel a la cabeza, en estos 13 años hemos demostrado que la gente hoy está mejor que hace 13 años. Y va a estar mucho mejor mañana. Y pasado mañana. Y el día siguiente. Eso es lo importante. Para que si a mí me dejaron de dar, eso. Nadie se metió aquí por tu proyecto personal. Todos nos metimos porque este es un proyecto para el país, para la patria, para el pueblo. Esas fueron nuestras convicciones por las cuales nos ingresamos al frente. Bueno, nos toca ahora la tarea de defender el poder revolucionario en cualquier terreno. Viene ahora la batalla electoral. Ese es el terreno electoral, pero la batalla es de todos los días. Vamos al terreno electoral y vamos a ganarla también, como hemos ganado tantas cosas a lo largo de estos años. Una última. A veces creemos que aquí sobran los reales, hermanito, para hacer toda la obra que se hace aquí. Que carretera, que puente, que escuela, que puestos de salud, que hospitales, centros de salud. Hermano, lo que hay que hacer, todo lo que hay que trabajar, ¿verdad? Presentando un proyecto adecuado, teniendo las personas calificadas para hacer esos proyectos, teniendo personas indicadas para hacer el cabildeo en los organismos internacionales. Nicaragua no tiene suficiente dinero para ahorrar y hacer sus propias inversiones. Alguna cosa hacemos con nuestros propios recursos, pero nunca es suficiente. Entonces, hay que buscarlos afuera. Y eso no es sencillo. Además de que no es sencillo, no crean que están a la vuelta de la esquina y que la prueba. Los gringos están jode por todos lados. Y ahí vamos avanzando y nos van dando los créditos y vamos desarrollando el país. O sea, aquí no sobran los reales, hermano. No sobran. Ahorita se acaba de conseguir un préstamo
para la construcción de vivienda. Se van a construir 8.000 viviendas, creo que son, para gente pobrecita en todo el país. Creo que son 55 municipios. ¿Vos crees que eso es de gratis? O sea, se trabaja y se presta, pasan meses, que el proyecto, que el Plan Nacional de Desarrollo, y después eso se tiene que corresponder con tal línea. La labor de gobernar un país no es sencilla. Una última, mira, yo he estado viendo un par de cositas impresionantes que parecen detalles. Que esto lo vamos a cosechar dentro de 10 años, dentro de 15 años. Ya hace 2 o 3 años se ha masificado la práctica del ajedrez en los niños de primaria. Y vos ves, todas las semanas hay competencia en alguna escuela del país del ajedrez. El ajedrez es una disciplina, el deporte ciencia se le llama, pero que ayuda al desarrollo del pensamiento, a la disciplina también personal. Vas a ver ese chavalero que hoy son jugadores de ajedrez, vas a verlos a la vuelta de 10 años. Esa es una inversión de futuro. Ahí vas a ver, van a ser los más disciplinados, los más dedicados, los de mejor pensamiento lógico. Brillantes van a ser, ahí vas a ver. Te digo otra. Vos ves la casa materna, creo que son 150, creo que un poco más de casa materna que hay en el país. Y ahí están las piponas, las embarazadas, ahí en unas condiciones, hermano, como hotel. Magníficas condiciones. Son gente empobrecida que la sacan de comunidades o de los propios barrios donde no tienen condiciones adecuadas para tener la fase final de su embarazo, la sacan, la ponen en esa casa, les dan los 3 tiempos de comida, les dan asistencia médica todos los días, les dan charlas pedagógicas para la educación de sus bebés, para la formación, ¿verdad? Eso va a tener una influencia en esas criaturas. Van a nacer sanas, además. Van a tener otra manera de relacionarse con sus madres. Y eso es una inversión a futuro. ¿Qué quiero decir, hombre? Que aquí se está pensando en el futuro. No solamente se piensa en el hoy. Y entonces, cuando uno ve todos esos programas, uno dice, mira, qué bonito. Bueno, sí, hombre, pero es que además estás pensando en que ese cipote algún día va a tener 20 años, 30 años. ¿Verdad? Y va a tener una manera diferente de ver la sociedad y de asumir compromiso con esa sociedad. ¿Verdad? Por eso te digo, la labor de gobierno, no creas que es de tirar la monedita al aire o de soplar y hacer botellas. Tiene muchas aristas y hay que enorgullecerse del gobierno que tenemos. Una calidad de gobierno que no es jugando, hermano, que piensa en todo. Aquí no hay una sola área en la que no se trabaje. No existe. Ciencia y técnica, salud, educación, infraestructura, asistencia a los emprendedores, la semilla, inventando semillas, creando semillas para nuestra propia desarrollo agrícola, trabajando con los ganaderos, con la inseminación artificial para que tengan mejor ganado. De todo, aquí se hace de todo, que el cambio climático, que el no sé qué, que no sé cuánto. Se piensa en todo, porque todo es importante para el desarrollo de un país. Eso es lo que defendemos, hermano. Por eso nos metimos a pelear. Esa es la patria que defendemos, la patria que nos relataba Manuel. La patria que es la gente, sin gente no hay patria. Y por ello es que somos sandinistas, no para andar compitiendo o para andar buscando a ver qué me dan a mí, o qué no me dan, o qué le dan al otro, o qué no le dan. No, hermano, es para ver qué tiene el país y cómo mejora el país. Trabajar, avanzar, combatir y vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio.
es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.